Hola amigos, bienvenidos a mi videoblog. Vamos a ver si me pueden escuchar. Voy a empezar aquí a compartir con ustedes y quiero hablar. A ver, permítanme. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, voy a hablar ahorita acerca de esto. Quiero hablar precisamente sobre la educación, la catolicidad. Déjenme ver si se escucha, a ver si nos está quebrando aquí la transmisión, aunque parece que está funcionando. Bueno, voy a hablar ahorita acerca de la catolicidad. Déjenme ver si se está quebrando aquí Permíteme un segundo. La transmisión, aunque parece que está funcionando. Bueno, voy a apagar esto porque se oye mucha. Bueno, sí, parece que sí está funcionando. Voy a empezar a transmitir. Muy bien. Y voy a hablar precisamente sobre la educación, la catolicidad, la escuela, el ser autodidacta. Bueno, voy a anotar aquí para que no se me olvide. Educación, catolicidad. Y voy a hablar precisamente. Bueno, voy a empezar a compartir ya. La escuela. El ser autodidacta. Autodidacta, muy bien. Muy bien, empiezo ya a compartir. Catolicidad. Y voy a hablar precisamente. Ok, muy bien. Vamos a ver. Empiezo a compartir, amigos, si ustedes gustan. Muy bien. Muy bien, en un segundito ya comienzo. Muy bien. Bueno, amigos, de lo que quiero hablar hoy, como siempre, es un tema relacionado a todo lo católico. Vamos a ver si nos está cortando. Parece ser que está bien. Muy bien, ¿sí se escucha? Muy bien. Bueno, amigos, de lo que hoy quiero hablar es precisamente de la educación católica, ¿verdad? Y no nada más sobre la educación católica, sino dónde ha fallado la iglesia en estos últimos tiempos y en dónde la iglesia debería de enfocarse para el futuro. Bueno, pues comienzo a hablar de todo esto, primero que nada encomendándome al Espíritu Santo para poder hablar de este tema, que es católico, y que todo sea para la gloria del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pésame, Señor, por los pecados que he cometido. Pésame, Señor, porque siendo tú tan bueno y misericordioso, he pecado contra ti. Antes quisiera no haber pecado de esta manera, que haberte fallado así. Pésame, pues, Señor, y apiádate de mí. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos, que espero intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Ante todo, Señor, que se cumpla tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Santo y renovarás la faz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, si en algo ha fallado la iglesia desafortunadamente, y no me refiero a la iglesia como la que fundó nuestro Señor Jesucristo, sino a la iglesia administrada por los hombres de poca voluntad, desafortunadamente. Dios siempre, vamos a decir, uno contribuye con Dios haciendo la misericordia del Señor aquí en la tierra. Esto es gracias a nuestros sacerdotes, porque gracias a estos sacerdotes consagrados al Señor, religiosos y religiosas, que se consagran al Señor a través de esa entrega, de ese sacrificio, de ese matrimonio con el cuerpo místico de Cristo, a través del sacerdocio, que es uno de los sacramentos de la Iglesia, pues se entregan al Señor. Y si les son fieles, bendito sea Dios, que hizo el cielo y la tierra. El trabajo de ellos no solamente es el de, como en todos los como en todas, como lo dice el mandamiento, santificar las fiestas, sino también honrar a tu padre y madre, amar a tu Señor Dios sobre todas las cosas. Todo lo que ya sabemos que el catecismo de la iglesia, los mandamientos del Señor nos enseña. Bueno, en fin, el ser católico.
¿verdad? El ser hijo de Dios, el de hacer hijos de Dios de todos aquellos que se bautizan. Gracias al sacerdote es que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí, fieles a Cristo, gracias a ellos. Pero es verdad que conforme ha pasado el tiempo, pues se ha ido aflojando mucho el tema de la educación. Ustedes saben que desde lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo fue evangelizar al mundo, fue educar. Porque bien lo dijo nuestro Señor, yo no he venido a cambiar la ley, sino a hacerla valer. Eso es lo que nosotros como padres de familia, gente mayor, que está al cuidado de los menores y de los ignorantes, porque así se dice, anteriormente se decía al cuidado de aquellos que conocen menos que uno, y no hay que darnos pena cuando decimos soy un ignorante, yo no sé, ayúdeme a aprender, o yo aprendo de otros. Es por eso que también le he puesto al título de mi videoblog autodidacta, porque uno también puede aprender. Estamos en un tiempo muy maravilloso donde podemos comprarnos libros como la Santa Biblia, como el Catecismo de la Iglesia, como muchos libros que podemos nosotros comprar sobre nuestro Señor, sobre los santos y demás, y nosotros mismos, a falta de hombres y mujeres que enseñen de la palabra del Señor, pues nutrirnos nosotros mismos de la palabra del Señor. Y ahorita les voy a también a comentar un entendimiento que mi Señor me dio hace mucho tiempo, cuando yo era un adolescente, tendría mis 10, 12 años, y me lo vino a contestar el Señor aquí por el año 2013, por ahí. Se los voy a comentar lo que Dios me dijo a mí, o mi entendimiento, sobre la Biblia y sobre los hermanos protestantes. Eso más adelante, recuérdenme si es posible, a ver si no se me olvida. Lo voy a anotar porque si no se me olvida. Sobre mi entendimiento sobre la Biblia. Que esto es bien importante y a mí me dio a entender muchísimas cosas que antes no podía yo entender. Porque todo lo que pasa en este mundo hay un mensaje siempre que Dios tiene para nosotros. Y ese mensaje hay que verlo a la luz del Espíritu Santo, a la luz de su palabra, siempre. Pues miren amigos, la educación es muy importante y nuestro Señor Jesucristo nunca se quedó atrás en ese sentido. Nuestro Señor Jesucristo era un maestro, era un rabí, era el Hijo de Dios. Y como tal, tenía la misión de evangelizar, la de venir a hacer valer la ley, no hacerla cambiar, sino hacerla valer. Hoy en día nosotros, cada uno de nosotros, de los sacerdotes, religiosos y religiosas, cardenales, obispos, arzobispos y hasta el Papa, tienen que educar a los hijos del Señor en la fe, confirmarlos en la fe, introducirlos en la fe y llevarlos por el buen camino. Porque el objetivo, tanto tuyo como mío, como del sacerdote, religiosos y religiosas, y todos aquellos que aman al Señor, es de llevarse a todos al cielo y que ellos se vayan primero. Sí, porque hay que desearle lo mejor al prójimo, que no me falte nada, Señor, pero especialmente tu misericordia. Y a mi enemigo y a mi amigo, dale más que a mí, Señor. Dale más que a mí, bendícelo, que él goce de tus bienes, y yo hago sacrificio, Señor. Esto es algo importante que a muchos se les ha olvidado. Miren, amigos, la educación se ha ido deteriorando, aunque al principio pues se fue mejorando. La educación como hoy la conocemos es originaria de un sentido cristiano, porque al principio eran los sacerdotes religiosos y religiosas que durante la evangelización, que siempre lo han hecho desde el principio de los tiempos, desde los apóstoles, era evangelizar al pueblo, no solamente en la palabra del Señor, sino en el magisterio, en lo que los padres de la iglesia nos han venido enseñando, lo llevamos como tradición. La tradición no es mala, porque hoy tratan de tergiversar, de hacerte a ti ver que la tradición es mala, cuando en realidad es un gran tesoro de la iglesia, la tradición. Y la tradición se expresa de muchas maneras. Se expresa de una manera como lo hacemos en la liturgia de la Santa Misa, desde la lectura, la primera lectura, los salmos, la segunda lectura, el Evangelio, la predicación del sacerdote y, lo más importante, la Santa Cena, el sacrificio máximo, que es la Santa Eucaristía, ese pan de vida que nos da vida todos los días, espiritualmente hablando. Pues miren amigos, la educación es esencial. El ejemplo que hemos recibido de nuestros ancestros, algunos paganos, otros religiosos, y así ha habido su tiempo donde en nuestras vidas, nuestros antepasados a lo mejor no eran tan diestros en la enseñanza del Señor, pero tenían un sigilio de amor, como yo le he llamado, un cariño tan grande a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y por los sacerdotes y todo lo que era santo, porque todo lo que toca a nuestro Dios es santo. Donde hay un templo, donde hay una parroquia,
Ahí se ha dedicado ese templo, esa construcción, a honor de nuestro Señor. Por eso es que hay un altar. Por eso es que es un edificio más grande que las casas alrededor. ¿Por qué? Porque es un lugar especial donde se guarda el tabernáculo del Señor, que es el centro de la iglesia, donde se expone el Santísimo para que vayas a orar, donde se celebra la Santa Misa para que vayas a adorar a nuestro Señor, para que le comas en su presencia real, que es el cuerpo místico de nuestro Dios. Cuerpo, alma, sangre, divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La educación es importante. Por eso nuestro Señor, y por eso le puse el título de mi video, mi pueblo muere por ignorancia. Nuestro Señor nos dice, fíjense bien, tanto en Oseas 4:6, como en Job 1:1, o en Crónicas 7, o incluso en Deuteronomio 3:4, constantemente el Señor nos llama a que nos eduquemos. La educación no solamente como hoy la conocemos estudiar y leer, también es escuchar. Cuando tú vas a la Santa Misa, no solamente estás escuchando la palabra del Señor, y ojalá pongas atención, sino que también la estás viendo representada a través de la Santa Eucaristía, ese sacrificio, esa ofrenda, ese, ¿cómo le llamaban antes? Ese culto, porque así se le llama, al culto del Señor. Cuando uno va ahí, uno está siendo testigo de ese evento, se está educando, se está nutriendo, está escuchando ¿cómo se dice? Wisdom, digamos, la sabiduría del sacerdote que te está hablando del Señor. Y uno escucha, uno tiene que escuchar la palabra del Señor. Cuando uno sabe de la palabra del Señor, no es tan fácil que te engañe el enemigo, no es tan fácil que te lleven a otra iglesia, a otra religión y demás. Es importante la educación, pues. Pues la Iglesia Católica antes era una campeona de la educación. En las iglesias se educaba a los niños, porque antes no había escuela pública. La escuela como tal, como educación para ayudar a las personas a superarse intelectualmente y a conocer de la palabra de Dios, la inventaron la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No porque se les ocurrió, sino porque era una necesidad. Transformaron las sociedades, pero ¿a qué las transformaron? A Cristo. No las transformaron al paganismo y a la mundanidad, sino a Cristo nuestro Señor. Porque primero y sobre todo, como dice el primer mandamiento de la iglesia, es amarás a tu Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y solo a Él adorarás. Lo encontramos ahí bien clarito. Y luego nos dice nuestro Señor Jesucristo, y un mandamiento nuevo nos da el Señor, dice la canción, que nos amemos todos como Él nos amó. ¿Por qué? Porque dice, y el segundo mandamiento, ¿verdad?, que viene siendo la perfección del primero, por así decirlo, o la continuación del primero, porque el Hijo viene a nosotros, es, y a tu prójimo como a ti mismo. Es por eso que Dios se hace prójimo a nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, para amarnos como humano también, porque Él siente como nosotros, porque Él quiere sentir como nosotros, porque Él sabe que eso es divino, eso es amor, porque somos creados a su imagen y semejanza. La educación es importantísima, amigos, muy importante. Desafortunadamente, con todas las guerras sociales, con todos los advenimientos de la iluminación de las conciencias, como mucha gente les llaman, con el renacentismo que pasó allá en Europa, y muchas otras cosas que han despertado la mente del ser humano, y que, por cierto, mucha tecnología y muchos de los avances que ustedes tomen ahora como casualidad de la vida, los descubrieron monjas, sacerdotes, que eran científicos. Pues bien, los primeros científicos del mundo fueron católicos, y no nada más eso, eran sacerdotes, eran obispos, eran entregados al Señor, eran consagrados, porque antes la educación no existía como hoy, sino que tenías que ir al seminario a aprender, tenías que ir a aquellos lugares donde se te enseñaba. Hoy en día, amigos, la educación, desafortunadamente, la educación católica, la educación hacia nuestra iglesia, la hemos dejado a un lado. Se la hemos dejado todo al gobierno. El gobierno ahora te educa a tus hijos. Cuando el gobierno tiene una idea más católica del mundo, no hay problema. Nosotros recordaremos en nuestros tiempos de niñez, o nuestros abuelos incluso, si fueron a la escuela, recordarán cómo la mayoría de la gente en sus mentes y en su corazón tenían algo bien claro, que tenían que ser católicos. Si no era porque supieran, es porque por gracia de nuestro Señor Dios eran católicos. Pues hoy es mucho más importante.
Y hoy es cuando menos apreciamos la educación católica. Porque miren, hoy se quiere transformar la educación de un modo que se transcribice, que se voltee todo lo bueno del Señor. Y no podemos perder esta gran riqueza que tenemos del entendimiento de Cristo y de su iglesia solo porque hemos sido flojos, porque no queremos ahorrar un dinero para comprar un buen libro, porque no queremos invertir en la educación de nuestros hijos para que aprendan. Hoy cuesta mucho. Yo vivo aquí en California, en los Estados Unidos, y créanme que yo pudiera estar mejor económicamente y tener muchas cosas, pero he decidido hacer un sacrificio muy grande. Mi sacrificio y mi esposa es el de mandar a nuestros hijos a escuelas católicas donde tenemos que pagar, son escuelas privadas, pero por una razón, porque aquí en Estados Unidos las escuelas son muy paganas, muy mundanas. Y no nada más eso, si se encuentran en una sociedad donde es pagana y mundana, imagínense qué resultado tendrán, con quiénes sus hijos se casarán, con quiénes sus hijos van a hacer amistades. No es que sea mal, porque hay que evangelizar al mundo, pero hoy en día el mundo es más pagano que los que evangelizan. Hoy en día muchos se dicen católicos, cristianos, evangélicos y demás, y tienen alguna idea de lo que es Cristo, alguna idea de lo que es la iglesia, pero muchos ya saben, herejes, otros cismáticos, todo el mundo andamos perdido por falta de conocimiento en la palabra del Señor y en su magisterio. Así pues que hoy hay tantos hermanos separados que al no tener la educación católica, alguien más les vino a hablar y les dijo el cuento fulanito, sutanito, y se fueron, porque ese sí es cuento. Y entonces se han ido de la verdad y se han ido separando. Claro, esto tiene que ver con la maldad del maldoso, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Es decir, la influencia del demonio, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. La educación es importante. Aquí en Estados Unidos, como en muchos otros países en Latinoamérica, se ha descuidado la educación católica. Nosotros, como miembros de la iglesia, como el núcleo, la primera familia, nosotros, al hacer el mandamiento del Señor, que dice procrearse y esparcerse por el mundo, y tener cuantos hijos quieran, cuantos hijos puedan tener, pues ese es nuestro deber, pero a la vez en Cristo. Y hay que educarlos en el Señor. Hay veces que uno tiene que hacer sacrificios muy grandes, porque yo no soy una persona rica, pero incluso viene otro sacrificio, porque tú no necesitas ser rico, ni tampoco necesitas tener una iglesia católica por ahí cerquitas. Tú mismo puedes hacer el esfuerzo de enseñarle a tus hijos la palabra del Señor, el catecismo de la iglesia, lo que la iglesia te enseña, los padres de la iglesia, todo eso, y todo es responsabilidad tuya, porque tú le vas a dar cuenta al Señor de qué ha sido de tus hijos. Si tú te comprometes a educarlos en Cristo, pues vas a tener hijos que, si bien no van a ser santos, por así decirlo, y si bien van a ser gente productiva en la sociedad, pues aunque pequen, ya no va a ser lo mismo. Los vas a educar a ser santos. ¿Por qué? Porque van a tener ese sentido de sacrificio, van a tener ese sentido de ayudar al pobre, ayudar al necesitado. Y esto no nada más significa ayudar al que tiene menos económicamente o al que no tiene comida, al pobre de corazón, al que necesita de la palabra del Señor, para que tus hijos a la hora de la tentación puedan decir y distinguir, incluso si caen en el charco del pecado, arrepentirse y decir, esto no está bien, tengo que arrepentirme y tengo que volver a los brazos del Señor por medio de la confesión. ¿Verdad? Eso es importante. Yo una de las cosas que aquí he reclamado muchísimo es cómo la educación se ha vuelto en un lujo que se ha vuelto en una élite. No todos pueden mandar a sus hijos a escuelas privadas y los que podemos es un gran esfuerzo. Y los que pueden no se dan cuenta que hay otros que necesitan y no son capaces de donar para que otros, pobrecitos que no puedan asistir a estas escuelas. Mi gran recelo, por así decirlo, mi gran frustración es que la iglesia, teniendo tanto con qué poder tener escuelas por todos lados y poder poner escuelas por todos lados para que enseñen a nuestros hijos el buen camino del Señor, aparte del amor a la patria, el amor a la sociedad y todo lo civil que hoy conocemos, pero sobre todo el amor a Cristo. Pero enseñarles al ser buen ciudadanos de un país, de enseñarles al distinguir, a tener una conciencia, un discernimiento, a estudiar la lógica, a estudiar, digamos, apologética, es decir, estudiar de la palabra del Señor, a ser doctores de ellos de la fe. Es importante. Si no lo hacemos, nuestra fe, nuestra iglesia, nuestro porvenir,
va a caer y va a caer. Dice nuestro Señor Jesucristo, encontraré, como dijo nuestro Señor Jesucristo, encontraré fe cuando yo regrese. Ese es mi gran miedo. Está la iglesia defraudando a nuestro Señor Jesucristo cuando no le enseña a sus hijos lo que es. Miren amigos, hay muchas escuelas protestantes, hay muchas iglesias protestantes que tienen iglesias, escuelas, tienen casa de viejitos, casa de ancianos, bueno, una organización increíble donde usan todo su patrimonio para formar a sus hijos y formar a todos ellos en una cristiandad que es hereje o es apartista de la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero que lo que yo admiro es el hecho de que ellos tienen, por ejemplo, escuela en los domingos o en los martes, o tienen escuelas los lunes, los martes o los miércoles, y es obligatorio, y es como ir a una escuela pública, y la gente va a la escuela, va a aprender del Señor. En cambio nosotros en la Iglesia Católica, muchos solamente se preocupan por el tiempo aquel en que sus hijos van a hacer la primera comunión o la confirmación. Después de ahí, si te vi, ya ni me acuerdo. Jamás los vuelves a ver. Y muchas veces, pobrecitos de estos niños y de estos adultos también, se mundanizan cada vez y se van alejando. De forma que solamente son católicos que van a poner la silla calientita, ¿verdad? Que siguen la fe, pues porque así se las enseñaron. Pero al no poderle explicar, ¿cómo le vas a explicar a tu hijo la razón? ¿Por qué es aquello que ven mis ojos, Padre? O esa es la Santa Eucaristía. ¿Y por qué el sacerdote viste esa ropa que viste? ¿Y por qué hay esas velas ahí? ¿Y por qué está el altar? ¿Y por qué está Cristo allá? ¿Y por qué está...? Mucha gente no sabe esas cosas tan sencillas. Y la iglesia falla en educarnos, falla en educar a la población. Y nosotros como padres de familia pecamos por no educarnos y por no enseñar esto a nuestros hijos. Es tan importante, amigos. Repasemos lo que nos dice el Señor, como ya les dije, en Oseas 4:6, Job 1:1, Corintios 7, Deuteronomios 3:4 o 34, no me acuerdo. Veamos esto, es importante. Como les dije anteriormente, mi gran frustración es el hecho que la Iglesia Católica, teniendo tanto dinero, amigos, porque créanme que la Iglesia Católica tiene muchísimo dinero. No nada más porque son lo que nosotros ofrecemos cada vez que vamos ahí a la iglesia, en ese donativo que damos, ¿verdad? En lo que le llamamos, ¿cómo le llamamos? En la canasta de donaciones, ¿cómo le llamamos? Ya se me olvidó cómo se le llama. Pero ahí lo que damos cada domingo a la misa, aparte de lo que la gente dona cuando se les da la gana donar, aparte de lo que se da, todo lo que se recauda y demás. A veces yo, amigos, me frustro porque ese dinero está mal usado. ¿Por qué? Porque lo usan para otras cosas mundanas, pero no para la educación, pero no para honrar a nuestro Señor. ¿Y cómo mejor honrar a nuestro Señor? ¿Cómo mejor adorarlo sino enseñarles a nuestros hijos de la fe? Porque si les enseñamos a nuestros hijos de la fe, ellos se van a poder defender de la cultura de la muerte, por ejemplo. Se van a poder defender de los que atacan a la iglesia constantemente. Hoy, amigos, tenemos por falta de conocimiento y por falta de caridad, porque esto es falta de caridad, al dejar a nuestros hijos que se mundanicen y que anden los pobres como si no tuvieran padre, cuando en realidad tienen un padre que está en los cielos. Y los pobres andan ahí dejándose llevar por las ideas de otras personas, muchas veces muy paganas y otras veces muy maldosas, que se infiltran en las iglesias. Se infiltran en las iglesias y resulta que son hermanos separados. Y así desatan, ¿cómo se dice? Así parten grupos en las iglesias, destruyen iglesias, traen enemistad y otras cosas que hemos visto. Ustedes son testigos de eso. Pero esta educación, esta falta de educación, es lo que está matando a la iglesia. Porque precisamente por esa falta de educación, hoy tenemos lobos dentro de la misma iglesia católica. Unos lobos que bien son unos anticristos ya. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Entonces, cuando usted conoce de la palabra del Señor, estos lobos valen torta. Así como nuestro Señor Jesucristo allá en Lucas 4:2 o 2:4. Cuando, ¿se acuerdan ustedes cuando el demonio tentó a nuestro Señor Jesucristo allá en el desierto? Y se lo llevó a aquella torre y le dijo, todo lo que ves tus ojos será tuyo, ¿no? ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Ya me lo imagino cómo lo ha de haber volteado a ver a nuestro Señor Jesucristo, a Satanás. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Le ha de haber dicho como en la canción, amigo tú, pobre diablo. Así le ha de haber dicho. ¿Por qué? Porque bien que le contestó nuestro Señor,
no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que viene del Señor. Qué gran lección, amigos. No solo vivimos de la Eucaristía, acuérdense de esto, no solo vivimos de la Eucaristía, sino de toda palabra que viene del Señor. La Eucaristía es importante, ¿ok? Pero hoy en día, precisamente por falta de educación, porque no se dan cuenta que la Santa Eucaristía es el cuerpo, alma, sangre y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, muchos le toman como si fuera cualquier dulce, como si fuera un regalito que te dan en el Día de los Niños. ¿Cuántos cometen sacrilegios? ¿Cuántos no toman a nuestro Señor Jesucristo como se debe? ¿Cómo se debe de tomar a nuestro Señor Jesucristo? De rodillas y en la boca, con toda reverencia, con toda adoración, con toda tu alma y con todo tu corazón. ¿Cómo nosotros podemos expresar tal amor por Cristo? De rodillas y en la boca. Nuestro Señor mismo en la Santa Biblia nos dijo cómo. Porque dice, toda rodilla se doblará y toda boca clamará que Él es el Señor. Hoy, ¿cuántos cometen ese sacrilegio, amigos? Porque es un sacrilegio. Hay muchos sacerdotes que se hacen los tontos y todo quieren igualarlo a la mundanidad y le quieren dar explicación y le dan explicación y se inventan libros y escriben libros y dan pláticas y van a hacer congregaciones y van a hacer no sé cuántas conferencias y no sé con cuántas miles de gentes van a hablar y la clase fulanita y hay que cooperar para ir a tal retiro y no sé qué. Un montón de palabras, amigos, que debería de ser gratis, así de sencillo, gratis. Y lo que nos debiese de importar es educar a nuestros niños, ya que nosotros no podemos porque estamos trabajando, estamos haciendo lo otro, pues dedicar personas que se encarguen de esa educación, a quienes nosotros depositemos esa confianza. Y en el pasado eran los sacerdotes. Pero como hoy nos faltan sacerdotes, ustedes oyen a tanto sacerdote en todas las misas pidiéndole al Señor, Señor, te pedimos por devociones, que nos vengan sacerdotes, que nos vengan más monjitas. Es que están tarados, padres, sacerdotes de la iglesia, obispos, arzobispos y hasta el Papa. ¿Está usted tarado, Señor? Discúlpenme que les diga así. Es por su propio pecado. Usted y yo hemos pecado. ¿Por qué? Porque no hemos educado a nuestros niños. Porque no les hemos inculcado el santo miedo a Dios. Porque no les hemos inculcado la educación que se debe al Señor. No nada más con nuestro ejemplo, sino con nuestra perseverancia. Tontos son. Tontos. Porque han descuidado lo más importante, que es el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia no nada más son los sacerdotes, no nada más es el religioso, no nada más el arzobispo y la biblioteca vaticana o la biblioteca antidiocesana. De nada sirve un libro si se queda ahí en la librería empolvado. Ya nadie lee, ya nadie le da. Bueno, sí hay muchos, ¿verdad? Pero me refiero a la en general. Muchos ignoran completamente todo esto. Y los tontos, y digo tontos porque son tontos estos sacerdotes, porque se han llevado por la influencia del mundo y se han hecho más mundanos que los mismos paganos muchas veces. ¿Cómo no nos hemos dado cuenta de esto? Se ve en cómo tratan a la iglesia, en cómo tratan a la Santa Eucaristía y en cómo tratan a los feligreses. ¿Cuántos de ustedes no se han dado con el desprecio que tratan a los que disque tradicionalistas? ¿Cómo no se han dado cuenta ustedes del desprecio que le hacen a la misa de todos los tiempos, la misa tradicional? Hoy muchos no conocen de esta misa por ignorancia. Hoy muchos no conocen de los papas anteriores, de las cíclicas, de los concilios vaticanos, de los padres de la iglesia. No conocen ni siquiera a Cristo. ¿Por qué? Por culpa de ellos. Por culpa de ellos y por culpa tuya y mía, porque no nos nutrimos de la palabra del Señor. Es por eso que el mundo hoy está tonto. Hoy el mundo está idiota. Hoy el mundo está más... Bueno, no digo esa palabra porque discúlpame, Señor. Es increíble. La verdad que es increíble. ¿A dónde hemos llegado? Es momento de recuperar nuestra fe. Es momento de recuperar nuestras raíces católicas cristianas. Porque el verdadero católico es cristiano, el verdadero cristiano es católico. Nuestro ejemplo, amigos, es importantísimo. Por lo menos nuestro ejemplo. ¿Será que estamos en el pecado, y encharcados en el pecado y trabajando en el mundo, pero en nuestra causa predicar al Señor? Para que de forma de que si tu hijo te llegue a decir, pero padre, usted ha hecho cosas malas y usted me pide que yo sea bueno, tú le puedes decir, mirando a tu hijo a los ojos, yo te he dicho a ti, inculcado, lo que Dios quiere para ti. Ay de ti si tú cometes una cosa que va en contra de la voluntad del Señor, tu castigo tendrás. Yo tendré el mío, hijo, porque he pecado, me arrepiento de todo corazón y te pido que no peques más. ¿Por qué? Porque yo quiero lo mejor para ti.
Yo quiero lo mejor para ti, para todos mis amigos, parientes, familiares y conocidos y hasta mis enemigos. ¿Qué es lo mejor? Que te vayas al cielo primero. Sí, que te vayas al cielo primero que todos. Quiero que nunca te falte nada, especialmente la misericordia. Y la misericordia ahorita, queridos amigos, de nuestro Señor Dios es infinita. Hoy estamos en el cielo. Tenemos cuanto libro queramos. Hoy jamás había habido tanta exceso de libros por todos lados. Gente que dona, gente que tira. Increíble. Tanta cosa, si ustedes comparan su vida de hoy a la vida de sus abuelos o de sus bisabuelos, ustedes son ricos y millonarios. No se diga los millonarios, son archimillonarios, ¿no? ¿Y en qué estás usando tanto dinero que tú tienes, amigo y amiga? ¿Y en qué estás usando tu tiempo, amigo y amiga, tú que eres pobre? O tú que eres de clase media, o tú que estás retirado y que vives en tu casa paralítico y no te puedes mover, o tú que vives en tu casa solamente viendo novelas, o viendo shows, o viendo en qué te diviertes, en los bailes, en las cosas mundanas. Le tienes que dedicar tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo claramente les dijo a los apóstoles, no pueden estar una hora conmigo. Y entonces hoy muchos se confunden y dicen, oh, la hora santa, ¿verdad? Porque ahora se hace así, estas son devociones. Entiendan que son devociones. Lo primero que tú tienes que hacer es edificar tu vida, cuerpo, alma y sangre y divinidad a nuestro Señor Jesucristo. Eso significa empaparte de la palabra del Señor y de la Santa Eucaristía. Lo demás que se inventen los sacerdotes y las religiosas y los feligreses de tu iglesia, que retiro fulano, que la conferencia no sé qué, que las horas de adoración 24 horas al día, todos los días de la semana, perfecto, perfecto, úsalo bien y atiende cuando puedas, pero tampoco te quieras tú hacer un monje, una monja. Todos tenemos nuestro, ¿cómo vamos a decir? Nuestro encargo. Tú como padre y madre de familia es cuidar a tus hijos, llevarlos por el buen camino y llevarlos por el camino del Señor. No quieras ser sacerdote, no quieres ser monjita, no quieras estar en el claustro, donde muchos sacerdotes se van al extremo de pedirle a sus feligreses que tienen que estar 24 horas al día en la iglesia. Tiene que venir en la mañana, en la tarde y en la noche a la misa. Y también tiene que venir al laudete, a las oraciones. Un momentito, señor sacerdote, eso es para usted y los religiosos, porque por eso han sido elegidos del pueblo, para que ustedes hagan ese sacrificio por nosotros. Así es, y por ignorancia muchos no lo saben. Entonces, ahora, si usted tiene tiempo, perfecto, bendito sea Dios y hágalo. Y si no, pues no se esté comiendo a los demás, porque los otros no son perfectos como usted. Nadie es perfecto, solo Dios nuestro Señor que está en los cielos. Hay cada grupo dentro de la iglesia. Somos una parte del cuerpo místico del Señor. Así que no intentemos ser religiosos o religiosas, no. Bendito sea Dios que hay muchas religiosas que son de enclaustro y que están orando, ¿verdad? Y demás. Y muchos sacerdotes que son buenos y fieles y que buscan educar. Pero hay del pueblo holgazán y flojo que no lo haga, porque teniendo el tiempo lo usa para otra cosa. ¿Qué les diría nuestro Señor Jesucristo? ¿No tienes por lo menos una hora para estar conmigo? ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el Getsemaní y estaba llorando sangre, dice la palabra? Y él estaba diciéndole al Señor, Dios mío, aparta de mí esta copa si es posible, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros tenemos tentaciones y debilidades. Y en muchos momentos nos vamos a sentir que el educarnos en la palabra del Señor es algo inmenso que nunca vamos a comprender. Pero no, amigos. Tú lo puedes comprender y el Espíritu Santo te puede dar luz a través de lo que Dios te dé a entender o a través de la palabra de los educados, que ya están educados y diestros en la palabra del Señor. Hoy en nuestro día hay que poner mucha atención porque hay muchos que son falsos profetas. Aunque se vistan de sacerdotes, lo que buscan es hacer acciones contrarias a la voluntad del Señor. Por eso hay que estar muy atentos y empaparnos de lo que la iglesia siempre ha enseñado. No tienes pierde si te vas a todo lo que se enseñaba en el Segundo Concilio Vaticano. No tienes pierde. Antes, del Segundo Concilio Vaticano. No tienes pierde. De 1980 para acá ya hay que dudar de muchas cosas, incluyendo, desafortunadamente, de muchas Biblias que han sido adulteradas. Benditas sean las Biblias que siguen siendo fieles al Señor. Por eso es que es importante. La tradición, amigos, no es mala. La tradición no es lo que te dice el mundo, que hay que ser modernos, que hay que avanzar con la modernidad del mundo. No.
En la iglesia la tradición significa mantener el tesoro que nos depositó nuestro Señor Dios en nuestras manos, las monedas que Él nos dio. De nosotros salen los sacerdotes, de nuestras familias salen los sacerdotes, las monjitas, los monjes, de nosotros, de nosotros, los fieles del Señor. De nosotros salen los consagrados, los alter Christus, los que van a ser como otro Cristo, de nuestras familias. Por eso es que no hay vocaciones, porque no les inculcamos tanto las devociones, que son buenas, pero no les inculcamos de la palabra del Señor. Y hoy cómo fallan tantas iglesias. Fíjense qué bonito sería si las iglesias y los sacerdotes tuvieran a gente dedicada y enseñada y fieles a la iglesia y enseñaran no nada más el catecismo, sino un catecismo permanente, donde la gente dijera, pues hoy a clase a las 7 de la noche voy a ir a ver qué aprendo. Nada de que si no vienes te sacan y que si no sé quién tienes que pagar una cuota y ay no que pues que tenemos que pagar la luz. Se les van todo excepto la palabra del Señor. Esa ha sido una clase de Biblia y lo único que a veces es teniendo incluso más necesidad de aprender del Señor, preguntando y preguntando sobre todas sus dudas que han tenido desde el tiempo, desde que eran niños, porque nunca tuvieron la educación, pues se entiende. Están sedientos del Señor, pero hay que escuchar, hay que aprender, hay que ser autodidactas, es decir, comprarnos libros, entender, leer, sacar nuestras conclusiones basado en lo que aprendemos de la palabra del Señor, pero a la luz del Evangelio y a la luz del Magisterio, para que no nos confundan los hermanos separados. Ok, ya estoy de regreso. Se acababa de desconectar. Espero y me pueden seguir oyendo. Bueno, ya para terminar, amigos, quiero decirle algo muy importante. Voy a tener que aprender esto que ya me dio calor. Amigos, lo que quiero yo decirles es que me da mucha pena que la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana hoy ha perdido mucho territorio en la cuestión de la educación. Hoy tenemos, como les dije, educación católica que cuesta muchísimo dinero y la mayoría de gente no podemos pagar eso. ¿Qué le cuesta a la iglesia, a tu obispado, hacer escuelas católicas y enseñar gratuitamente a todos los católicos? Es importante. ¿Por qué? Porque en estos días la educación católica es mucho más importante que nunca antes había sido importante. ¿Por qué? Porque sin esta educación católica el pueblo de Dios va a morir por ignorancia. No solamente que se enseñan las cosas de la ciencia, de la sociedad, de la cultura, pero a la luz del Evangelio, con el freno de la libertad de expresión que nos dicta el Santo Evangelio, con la palabra del Señor, contrastar la mundanidad con lo que nos dice el Señor y que triunfe nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que yo digo, hoy la iglesia no solamente está defraudando a nuestro Señor Jesucristo porque no está invirtiendo en lo que más importa, que es en esos pequeños para que se eduquen, sino que a través está siendo negligente al no educar al pueblo de Dios. Hoy cuántas catedrales han hecho que cuestan millonadas de millonadas, templos que cuestan millonadas de millonadas, o que la mejor caoba, que la mejor no sé quién, aquellos grandes jardines muy bonitos, bueno, depende de dónde vivas tú. Millonadas en la defensa de los pederastas que han salido de la iglesia, de los abusadores, de los fraudes que se han cometido. Bueno, no se diga cuánta cosa mala, Señor. Ay, Dios santo, Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. ¿Cuántas cosas? Y si ese dinero se usara, déjenlos que se los lleven a la cárcel. Han cometido un crimen en contra de la sociedad y en contra de la dignidad de las personas, en contra del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo místico, que son todos estos hijos del Señor. Déjenlos a la cárcel, sufran su sacrificio, que se vayan a pagar lo que tienen que pagar, porque a lo del César el César y a lo de Dios. Nada que vamos a estar pagando una millonada que nunca nadie ha tenido para defender a alguien que ha hecho un mal. No. Si hay un benefactor que lo quiera ayudar riquísimo, por favor ayúdelo, pero que no le quiten el dinero al pueblo. ¿Me entienden? ¿En dónde están nuestros valores? Por eso les digo que muchas escuelas católicas privadas son élites. Y hoy las universidades más famosas del mundo son más paganas que las mismas escuelas paganas. O sea, es increíble. Hay veces, bueno, no todo, no voy a generalizar, pero es increíble lo que ha pasado en nuestro mundo. Hay que orar muchísimo al Señor, que la oración nunca nos falte en nuestra vida y que la educación
de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana esté siempre en nuestros días, en nuestras manos, para poder educar a nosotros mismos y a nuestras familias. Ok, ya regresé otra vez, ya estoy de regreso, he puesto mi data en vez de la internet. Bueno, amigos, eso es lo que yo le quiero. Hay que estudiar de la tradición del magisterio, de la Santa Misa. Hay que aprender lo que es hacer el martirio, el sacrificio personal por los que vienen, no por mí. No hay que ser egoístas. Todo lo que hacemos en esta vida es para que nuestros hijos, parientes, familiares y conocidos vivan mejor, sean mejor. Que no nos quedemos nada más en lo material, sino que importa más el cielo. ¿Ok? Bueno, es la importancia. Les iba a explicar ahorita sobre mi entendimiento sobre la Biblia. Miren, yo desde niño, ustedes también lo han tenido, experiencias así, donde, digamos, llegan hermanos separados a tocarte la puerta y que mire, que le venimos a traer las cosas de la palabra del Señor y no sé qué, ¿no? Yo le pregunté al Señor, ¿por qué permites tantas sectas? ¿Por qué permites tanta gente que ande predicando cosas que distorsionan la Santa Biblia y que apartan a tus hijos de tu Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Pues así, de niño yo me acuerdo, y de adolescente cuando iba a la universidad, incluso cuando tenía que tomar el camión para ir a alguna iglesia que a mí me gustaba ir allá de mi ciudad, cuando yo era niño yo vivía en Guadalajara, Jalisco. Y entonces, cuando eso sucedía como adolescente, a mí me gustaba visitar varios templos y les pedía a mi mamá, porque mi papá estaba aquí en los Estados Unidos, que nos llevara al tal templo, ¿verdad? Al templo que está en el centro, al templo que está en aquella ciudad, porque yo quería conocer los templos, a mí me gustaban bastante. Y a mí me gustaban mucho los templos de, vamos a decir, de tira tradicional. A mí siempre me han gustado. Incluso recuerdo de niño haber ido a misas tradicionales, cuando en aquel tiempo, 1900, que serían 80 por ahí, yo tenía 5 o 6 añitos, 4, 5, 6 añitos, y recuerdo bien escuchar a los sacerdotes predicar, y a mí me gustaba bastante, tanto que jugaba a que yo era sacerdote, jugaba a la misa, decía yo, porque a mí me encantaba, a mí me hacía sentir muy bien, me hacía sentir completo, me hacía sentir que había algo, y por eso a veces pienso que tanto me ha tocado, tanto me ha tentado y tanto me ha atacado el demonio. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dios reprenda al demonio y pronto, por favor. Pero gracias a Dios, mi vida, pues hoy, dedicada al Señor, tanto y como pueda, dentro de mi imperfección, trato pues de llevar el Evangelio, y como San Pablo y San Pedro, a mi forma, a mi manera, pero de una manera humilde y de una manera lo más que pueda yo apegada al catolicismo que yo entiendo, en el cual yo tengo fe, porque es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero les digo, así sucedió mucho tiempo, y me acuerdo que por allá por el año 2013 me encontraba yo en una ocasión y recibí un entendimiento, por así decirlo. Ese entendimiento, después de unos que serían como unos 15, por fin llegó ese entendimiento, llegó esa respuesta. Y lo que me indicó el Espíritu Santo, así como lo veo, es que por falta de que mis fieles, es decir, los sacerdotes, no enseñan la palabra del Señor, no la predican, no andan evangelizando, he dividido a la iglesia para aquellos que se dividen, evangelicen a través de la palabra del Señor, para que les enseñen. Lo que Dios quiere a través de los hermanos protestantes es poner el ejemplo a aquellos que son elegidos del Señor. ¿Cómo es posible que otros que no son cristianos como Dios quiere, no sé, escuelas de Biblias, y les dediquen tanto tiempo a la educación y al sostener a sus iglesias, cuando nosotros nos da igual? Entonces el Señor me mostraba que la razón llegaba tanta gente a tocar y a insistirte en la Biblia, porque el Señor quiere que tú aprendas de la Santa Biblia, quiere que aprendas de su Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, para que la defiendas, para que le enseñes a tus hijos, para que les lleves por el buen camino. ¿Cómo va a sobrevivir la iglesia? La iglesia sobrevive por ti, porque de ti sale el fruto que Dios quiere, que son los hijos, de ti salen las vocaciones, todos los sacerdotes religiosos y religiosas, de ti puede surgir el próximo papa bueno, de ti puede surgir el próximo obispo bueno, porque Dios lo quiere. Por eso es importante la educación, y por eso es importante la lectura. En nuestros tiempos, la lectura de la Santa Biblia es súper indispensable. En otros tiempos, nuestro Señor le dio la gracia a nuestros antepasados de simplemente escucharla,
Porque antes no existían los libros y se aprendía de oído. Oías lo que te predicaban. Hoy ya no es así. Hoy es un poco más autodidacta. Hay que escuchar también, porque todavía el regalo lo tenemos. Pero Dios nos ha dado el santo regalo de poder leer, de poder imprimir, de poder escribir, de poder poner nuestra mente y nuestro corazón en lo que más importa, la adoración a nuestro Señor Dios. Por eso, amigos, es tan importante la educación católica, apostólica y romana. ¿Por qué? Porque sin esta educación, el pueblo de nuestro Señor Dios muere por ignorancia. Así que, amigos, termino pues con esta pequeña oración agradeciéndoles a todos ustedes que me hayan dedicado este tiempo. Les pido que oren por mí, que yo oro por ustedes. Pidamos por la conversión de los corazones alejados del Señor, la renovación de muchos más y la exaltación de su iglesia, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y sí, orar por todos los sacerdotes, religiosos y religiosas, porque es gracias a ellos que la iglesia pues sigue latiendo, porque es gracias a esa consagración que se entregan al cuerpo del Señor en la iglesia que tenemos ese gran regalo todavía de la misericordia. Cuando ya no tengamos sacerdotes, la misericordia se alejará de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener sacerdotes que consagren a nuestro Señor. ¿Me entiendes la importancia de los sacerdotes? Ya no vamos a tener religiosas que oren, que le hagan compañía al Señor, ¿verdad? Es por eso que es importante. Todo eso, amigos, también es responsabilidad nuestra. Hay que tener de nuestro tiempo, hay que, ¿cómo se dice? Devote, se dice en inglés, devote. Poner tiempo de nuestra parte para adorar al Señor. Si no tienes una iglesia cerca de ti, en tu cuarto, amigo, ponte a orar de rodillas, pídele al Señor, cierra tu puerta, ora junto con tu familia. A la hora de comer, igualmente da gracias al Señor. A cualquier hora del día, hazte una lectura de la Santa Biblia. Por decir así, antes de dormirte, ponte a leer algo de algún santo. En la mañana, ponte a leer algo del catecismo de la iglesia. Tienes que hacer algo, no te puedes quedar así en tus laureles, porque Dios te va a pedir, a ti te di tantos dones, ¿qué hiciste con ellos? A ti te di tantas monedas, ¿qué hiciste con ellas? ¿La escondiste o produjiste más? Todo es cuestión de producir para el Señor, siempre, producir para el Señor, porque la viña es, ¿cómo dice? La viña es grande y los trabajadores muy pocos, algo así, palabras más, palabras menos. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Me despido pues, amigos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre, líbranos de todo mal junto con todos los que te conocemos. Llévanos por el camino del bien. Amén. Y por cierto, esta oración que hago es la que mi Señor Dios me reveló a mí y me la he venido edificando desde que era niño hasta ahorita. Mi oración personal es mucho más larga, pero la oración que siempre hago con mis niños y con cualquier familiar que quiera atender conmigo es esta. Entonces la vuelvo a repetir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre, líbranos de todo mal junto con todos los que te queremos. Llévanos por el camino del bien. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ángel de la guardia, dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día. Niñito Jesús, haz que nuestras obras sean como rosas y lirios delante de ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla en contra del demonio. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Rafael Arcángel, defiéndenos en la batalla en contra del demonio. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Gabriel Arcángel, defiéndenos en la batalla en contra del demonio. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Madre, una gracia te pedimos, que nos sanes de cuerpo y alma. Sé que debemos de despojarnos de nuestros orgullos y pecados. Qué lejos estábamos de ti, Señor. Qué negro velo cubría nuestra alma. Hoy te conocemos y queremos ser felices. Madre Santísima, posa tus manos aquí en nuestro corazón para conocer mejor a tu Hijo Jesús y a nuestro Padre Dios. Inmaculado Corazón de María, Sagrado Corazón de Jesús, a ustedes consagramos y encomendamos nuestro día y salud, sanación, conversión, liberación, vida, cuerpo, alma, esperanza y salvación, junto con la de todos, las de nuestros amigos, parientes, familiares y conocidos, y aún las de nuestros enemigos, y muy importante por los que sufren y morirán el día de hoy. Ante todo, pues, Señor, que se cumpla siempre tu voluntad. Te rogamos, pues, por la conversión y liberación de nuestros corazones, la conversión y liberación de los corazones alejados de tu amor, la renovación de muchos más y la exaltación de tu iglesia.
Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos cubra, sane de todo mal, limpie de todo pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Cristo Rey. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva la Sagrada Familia. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva la Santa Iglesia Católica extendida por toda la tierra. Y amigos, terminamos con la corona. Amparo de nuestra Madre, socórrenos. ¿Y quién es el amparo de nuestra Madre? El Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto, amigos. Dios los ampare, bendiga y proteja de todo mal. Y nos vemos hasta el próximo videoblog. Y recuerden, orar mucho por la Santa Iglesia, que está en peligro. Hasta pronto, amigos. Bye bye.